El millonario y su amante celebran juntos, pero la esposa embarazada irrumpe y los desenmascara. El trueno retumbaba sobre un cielo negro como terciopelo, mientras aquella noche Daniel Ruiz, reverenciado multimillonario y figura prominente de la alta sociedad, ofrecía una fastuosa gala en el Hotel Regent Grand. El evento, en la terraza del hotel, brillaba con luces de hadas, copas de champán reluciendo bajo faroles titilantes y un cuarteto de cuerdas interpretando una melodía inquietante que serpenteaba entre la multitud. Los susurros sobre la genialidad de Daniel y su legendario imperio chispeaban como chispas emocionadas entre los invitados. Pero tras esas sonrisas educadas se escondía una tensión latente, como si incluso la noche misma presintiera que, bajo esa fachada de elegancia, algo oscuro y escandaloso estaba por estallar. Cerca de la balaustrada ornamentada de la terraza, se encontraba Emma Torres, la amante de Daniel. Una mujer de figura imponente, conocida por su belleza de pasarela y su magnetismo natural. Se desplazaba entre la multitud con un vestido que brillaba con cada paso, provocando que algunos se quedaran boquiabiertos y otros apartaran la mirada, sin saber si sentirse impresionados o escandalizados. Con el mentón en alto y una copa de champán caro en la mano, Emma parecía una reina contemplando un reino que ya consideraba suyo. A su lado, Daniel vestía un traje hecho a medida que proyectaba confianza, pero quienes lo conocían bien notaban la rigidez en las comisuras de sus ojos. Su cercanía con Emma en un evento público no pasó desapercibida. Los murmullos crecían, ¿por qué exhibirse así, con las cámaras al acecho? Pero esas cámaras estaban a punto de capturar algo aún más jugoso. Olivia Astor, la esposa embarazada de Daniel, estaba a punto de aparecer. Sin invitación, sin previo aviso, y, sobre todo, sin intención de ceder. Aunque rara vez subestimada como reconocida diseñadora de modas, Olivia había sido apartada últimamente, tanto por los medios obsesionados con los rumores de infidelidad de su esposo, como por su propio dolor ante la creciente distancia emocional en su matrimonio. Ya no tenía ilusiones, sabía que la traición de Daniel era real. Su alma entera se sentía pesada por la sospecha, las noches en vela y el agotamiento de llevar una vida en su vientre. Tras meses de temor silencioso, había llegado el momento de ponerle fin a la farsa. Su entrada, cuidadosamente planificada, consistió en una sola llamada a un viejo amigo del hotel, asegurando que su nombre apareciera en la lista de invitados a última hora. Se presentó con un vestido rojo ceñido que destacaba sin pudor su embarazo avanzado. Esa decisión, sutil pero poderosa, era su declaración, no era ni débil ni ajena a los rumores que la rodeaban. Le bastaron unos minutos para captar la atención de los paparazzis. Un murmullo recorrió el lugar al verla, la mujer cuya ausencia había sido tema de conversación, ahora emergía en el corazón del evento de su esposo. Daniel, enfrascado en una conversación con Emma cerca del borde de la terraza, vio a Olivia apenas ella puso un pie sobre el mármol. Su expresión se congeló entre el asombro y algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Emma giró la cabeza, sus labios, perfectamente pintados, temblaron entre una mueca de fastidio y una sonrisa nerviosa. Por un instante, toda la terraza pareció contener el aliento. La melodía del cuarteto se desvaneció, y el tintinear de las copas se volvió incómodamente estridente. Olivia se acercó, la cola escarlata de su vestido deslizándose con elegancia sobre las baldosas. Cada latido de su corazón golpeaba como un tambor de traición. Todo lo que había sospechado, cada rumor, cada fotografía, cada llamada nocturna, la había conducido a este momento. Ya no necesitaba dudar ni preguntar. Su esposo estaba ahí, expuesto, con su amante aferrada con descaro a su brazo. Y esta noche, era el turno de Olivia de tomar el control de la historia. ¿Disfrutando de la noche?, preguntó, con voz serena pero cargada de tensión contenida. La sonrisa altiva de Emma se desdibujó en una expresión inescrutable. Daniel intentó decir algo, probablemente una excusa torpe, pero las palabras no salieron. Los invitados, hipnotizados, se acercaron un poco más, ansiosos por presenciar el escándalo. Pero Olivia no era una damisela temblorosa. Había venido preparada, con más que emociones crudas. Dentro del pequeño sobre que llevaba en su cartera había fotos, registros de llamadas y pruebas suficientes para destrozar la imagen pública de Daniel. Y aunque estaba dispuesta a usarlo todo si era necesario, más poderosa que cualquier evidencia era la indignación legítima que sentía por haber sido marginada, engañada y reducida a una figura invisible por un público que la creía débil. El silencio volvió a cubrir la terraza cuando la mirada de Olivia saltó de Daniel a Emma.
Déjame adivinar, dijo, con voz más firme y cortante. Esto es estrictamente negocios, ¿verdad? Ninguno respondió. Emma tensó los brazos alrededor de Daniel. Las cámaras no paraban de disparar, captando cada segundo tenso, cada destello de dolor en el rostro de Olivia. Las luces de la ciudad se extendían detrás de ellos, como el telón de fondo surrealista de un drama que apenas comenzaba. Ante las figuras más influyentes de la sociedad, nadie interrumpió. Nadie se atrevió. Al final de la noche, la verdad saldría a la luz, sobre la infidelidad de Daniel, sobre las ambiciones ocultas de Emma, y sobre la inquebrantable voluntad de Olivia de proteger tanto su dignidad como a su hijo por nacer. Ninguna sonrisa fingida ni donación multimillonaria podría opacar la magnitud de aquella confrontación. El trueno retumbó de nuevo, un recordatorio ominoso de que las tormentas rara vez muestran piedad. Y Olivia, forjando su propio camino entre la desilusión y el dolor, estaba lista para desatar una que sacudiría los cimientos del Imperio Ruiz. El inicio del camino de Olivia en el mundo de los Ruiz parecía un sueño hilado con hilos dorados. Era una diseñadora de moda prodigiosa, con una pequeña pero prometedora marca, abriéndose paso en el competitivo circuito de Milán. Daniel entró por casualidad en su boutique emergente una tarde soleada. Con una sola mirada a sus vestidos meticulosamente cosidos a mano, ofreció comprar una pieza para una conocida. Entonces, Olivia creyó que se trataba de su gran oportunidad, una señal de que por fin su talento había captado la atención de alguien capaz de elevar su carrera más allá de sus humildes comienzos. Jamás imaginó que Daniel regresaría meses después, esta vez en un glamuroso evento benéfico en París, donde conocidos en común los ubicaron en la misma mesa. A lo largo de la velada, la conversación fluyó con naturalidad, de la alta costura a la economía global. Olivia encontró desarmante la mezcla de visión empresarial y curiosidad artística de Daniel. Él, por su parte, parecía fascinado por una mujer que no se dejaba deslumbrar solo por la riqueza. Su romance avanzó rápidamente, entre citas improvisadas, caminatas bajo la luna en San Sebastián, escapadas en yate por el Mediterráneo y encuentros furtivos en bares secretos de jazz en Manhattan. Las propuestas en el mundo Ruiz nunca eran sutiles, y la de Daniel no fue la excepción. Organizó un evento privado junto al lago de Como, el lugar favorito de Olivia en Italia, donde una pequeña orquesta interpretó sus piezas clásicas preferidas. Allí, se arrodilló y deslizó en su dedo un anillo de platino con una esmeralda y pequeños diamantes. Las cámaras captaron el momento mientras la maquinaria de prensa de los Ruiz lo convertía en un cuento de hadas. Olivia creyó que los cimientos de su relación estaban hechos de amor genuino, respeto mutuo y sueños compartidos. Ojalá aquella inocencia hubiese durado más. A medida que los negocios de Daniel crecían, también lo hacían sus viajes, reuniones y responsabilidades aparentemente interminables. El primer año de matrimonio aún se sentía como una bendición, cenas lujosas, galas filantrópicas, sorpresas románticas ocasionales. Pero Olivia empezó a notar transformaciones sutiles. Llamadas telefónicas susurradas que él cortaba en cuanto ella entraba a la habitación. Una intensidad en su mirada que revelaba cargas que no compartía. Miembros del personal que caminaban con cautela, con rostros tensos, cuando ella preguntaba por su paradero. Cuando anunció su embarazo, esperó que ese nuevo capítulo los uniera en la maravilla de formar una familia. Pero en lugar de acercarlos, marcó una grieta. Mientras ella soñaba con preparar el cuarto del bebé y disfrutar del resplandor de la maternidad, Daniel parecía siempre ausente, con noches interminables en la oficina que se transformaban en viajes de fin de semana a Europa. Los rumores sobre una tal Emma Torres comenzaron a circular entre el personal de la mansión. Rumores que Olivia intentó ignorar hasta que, con temblorosa determinación, los enfrentó. Daniel, maestro en el arte de la evasión, insistió en que todo era estrictamente profesional. Sus hábiles mentiras se derrumbaron el día que una amiga le envió a Olivia una fotografía publicada en un blog de chismes. Daniel saliendo de un hotel de lujo en Mónaco, con Emma del brazo. El lenguaje corporal no dejaba lugar a dudas. El corazón de Olivia se encogió. El sentimiento de traición se enraizó y se multiplicó. Aún así, intentó razonar con él. ¿Hay algo que quieras contarme?, preguntó esa noche, con voz entrecortada. Daniel repitió su patrón, una risa forzada, una disculpa vaga por cualquier malentendido, y alguna explicación estratégica sobre alianzas comerciales. Olivia insistió, buscando la verdad en sus ojos.
Pero él solo ofreció palabras medidas y miradas evasivas. Así comenzó su época de noches sin dormir y dilemas morales. ¿Debía seguir siendo la esposa obediente mientras la traición de su marido se volvía cada vez más descarada? ¿O debía alzar la voz, aunque eso implicara un escándalo público? La gota que colmó el vaso fue descubrir mensajes de texto explícitos en su teléfono, ocultos a toda prisa, pero no lo suficiente. Aquella noche terminó entre gritos, acusaciones y lágrimas. Al darse cuenta de que los ruegos directos no cambiarían nada, Olivia eligió otra estrategia. Iba a asistir al próximo evento de la Fundación Ruiz, sin importar quién intentara impedírselo, y revelaría la verdad ante todos los que habían puesto a Daniel en un pedestal de respetabilidad. Si su mundo iba a arder, sería ella quien encendiera la llama. La lista oficial de invitados para la gala había sido curada con precisión, uniendo a los donantes filantrópicos de la Fundación Ruiz con la élite de las finanzas internacionales y el entretenimiento. Que el nombre de Olivia estuviera conspicuamente ausente en la primera versión, enviada por la oficina de Daniel, le confirmó todo lo que necesitaba saber. El público debía creer que la esposa del magnate estaba simplemente de viaje, o demasiado incapaz de asistir, según la versión oficial. Pero en verdad, su presencia amenazaba la delicada fachada que Daniel había construido con Emma a su lado. Olivia, lejos de sentirse intimidada, aprovechó las conexiones que aún conservaba. Una llamada discreta a una coordinadora del evento, una vieja amiga que le debía un favor, bastó para asegurar su nombre en la lista oficial. Con esa única jugada, consiguió acceso directo al corazón de la farsa de Daniel. La noche de la gala, Olivia llegó envuelta en confianza. Su vestido rojo, cuidadosamente elegido para resaltar su embarazo de 6 meses, era su declaración silenciosa. Estoy aquí, llevando en mi vientre a tu heredero. Y me niego a ser descartada. Ingresó por un pasillo lateral para evitar cualquier intento del personal de seguridad por retrasarla. Cuando emergió en el pasillo dorado que conducía a la azotea, un silencio recorrió al personal que reconoció su silueta de inmediato. Para cuando pisó la terraza, los periodistas y fotógrafos ya habían girado sus cámaras, listos para capturar cada uno de sus movimientos. Su mirada recorrió el mar de vestidos de diseñador y smokines hasta detenerse finalmente en Daniel. Él estaba cerca del borde de la terraza, con un brazo rodeando protectivamente a Emma. La postura entre ellos era demasiado íntima como para fingir que era solo negocios. Emma, majestuosa en su conjunto azul medianoche, cruzó mirada con Olivia con una chispa de reconocimiento apenas perceptible. En ese instante, el corazón de Olivia latía a un ritmo desenfrenado, entre el dolor y la determinación. No había marcha atrás. Avanzó directamente hacia su círculo, apenas notando las miradas que la seguían. El rostro de Daniel palideció. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras no llegaron. Los invitados más cercanos se apartaron ligeramente, como anticipando una explosión. Emma, sin embargo, no se inmutó. Olivia, dijo con suavidad, asintiendo como si saludara a una conocida lejana. A Olivia le subió la bilis. Aún así, se obligó a mantener la compostura. Parece que me topé con una reunión bastante acogedora, comentó, dejando que su mirada se posara en los dedos entrelazados de ambos. Daniel intentó soltarse de Emma, pero ella le apretó la mano con fuerza, negándose a ser escondida como un secreto vergonzoso. No deberías estar aquí, murmuró Daniel, dando un paso hacia ella. Hablemos adentro, lejos de la gente. Olivia negó con la cabeza. Su voz, firme como el acero. No voy a dejar que me arrincones con vergüenza. Tú la trajiste aquí públicamente. No tienes derecho a ocultarme. Un nuevo silencio se impuso. Incluso los murmullos se desvanecieron, eclipsados por la tensión que irradiaba del trío. Emma se pasó el cabello detrás de la oreja, un gesto de vanidad controlada. Exhaló como si estuviera aburrida del drama. Es una gala benéfica para hospitales infantiles, dijo. Agradecería que no dejáramos que asuntos personales eclipsen la causa. La audacia del comentario de Emma hizo que el corazón de Olivia golpeara con fuerza. Sacó de su cartera un sobre. Dentro, había fotografías y transcripciones de llamadas que había reunido con meticuloso cuidado. Algunas pruebas eran ambiguas, pero otras, devastadoras. Daniel y Emma abrazados frente a una villa italiana.
Mensajes de texto nocturnos, intercambiados durante el segundo trimestre de su embarazo, hablando de cuánto se extrañaban. Pruebas suficientes para destrozar cualquier ilusión. El silencio se intensificó cuando Olivia colocó el sobre una mesa cercana, con calma deliberada. ¿Quieres hablar de eclipsar causas?, dijo en voz baja, girándose hacia Emma. Esto habla por sí solo. Se oyeron jadeos entre los curiosos que se atrevieron a mirar las fotos. El rostro de Daniel se transformó en alarma. Olivia, basta, suplicó en un susurro apremiante. Podemos arreglar esto. Pero sus palabras se disiparon. La furia de Olivia estalló. ¿Arreglar esto? ¿Tienes idea de todo lo que ya has roto? Me mentiste. Le mentiste a nuestras familias. ¿Y pensaste que podías pasear a tu amante por aquí sin consecuencias? Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos, capturando las lágrimas que comenzaban a formarse en los ojos de Olivia, y la tensión que endurecía las facciones de Emma. Otro silencio cayó sobre la terraza, esta vez más sombrío, mientras aquellos que alguna vez reverenciaron a Daniel comenzaban a vislumbrar la monstruosa traición detrás de su fachada filantrópica. La respiración de Olivia se entrecortó, luchando contra una oleada de mareo provocada por la mezcla de emociones y el esfuerzo físico del embarazo. Pero se mantuvo firme. Vine esta noche porque nuestro hijo merece la verdad. Y yo me niego a ser invisible. Esa única frase hizo añicos la última pretensión de civilidad. Daniel buscó frenéticamente con la mirada una vía de escape, su rostro deformado por la vergüenza y el remordimiento. Emma, con los labios apretados en una delgada línea, comenzó a retirarse del centro de atención. La terraza, antes llena de risas y copas tintineando, ahora palpitaba con el peso de la revelación. En ese momento cargado de tensión, Olivia comprendió la precariedad del camino que tenía por delante. Sabía que la confrontación apenas comenzaba. La noche terminó en un frenesí mediático. Los tabloides se deleitaron en llenar sus portadas con las imágenes del vientre de Olivia y la mirada helada de Emma. Daniel fue asediado por reporteros exigiendo declaraciones, empleados pidiendo explicaciones e inversionistas preocupados por el impacto del escándalo en el conglomerado Ruiz. Mientras tanto, Olivia se encerró en su suite privada, de regreso en la mansión. Sentada al borde de un sillón tapizado, Olivia se cubría el rostro con las manos, aún tambaleándose por el espectáculo público que acababa de desatar. Sabía que era necesario exponer a Daniel, pero el conflicto la había dejado emocionalmente agotada, herida y vacía. El sueño le resultó esquivo. Una y otra vez, las imágenes de la sonrisa altiva de Emma y los ojos desesperados de Daniel se reproducían en su mente como un bucle incesante. Al amanecer, por fin salió de su habitación y encontró al personal de la mansión moviéndose con una cortesía contenida. Algunos le ofrecieron miradas comprensivas, otros se apresuraron a apartarse, incómodos por la tensión que había transformado la otrora majestuosa residencia en un campo de batalla silencioso. Olivia no los culpaba. Ella misma se sentía una extraña en su propio hogar, ese que había decorado con esmero, eligiendo arte y antigüedades con cariño. Mientras tomaba té en el salón de desayuno, comenzó a desplazarse por infinitas publicaciones en redes sociales diseccionando el escándalo. El mundo tenía opiniones para todo: su embarazo, la traición de Daniel, el futuro del Imperio Ruiz. Una mezcla de indignación y lástima dominaba la conversación pública, con la mayoría de los desconocidos posicionándose del lado de Olivia como la mujer agraviada. Pero no todos simpatizaban. En ciertos rincones del Internet florecían teorías conspirativas que afirmaban que Olivia había orquestado todo el drama para ganar notoriedad. El peso del escrutinio público se hacía más insoportable con cada minuto. Cerca del mediodía, comenzaron a llegar los mensajes de texto de Daniel. Tenemos que hablar. Nunca quise que pasara nada de esto. No me cierres la puerta. Podemos arreglarlo. Olivia los leyó todos, sintiendo como el dolor le apretaba el pecho, junto a una inquietante chispa de preocupación. Para bien o para mal, él era el padre de su hijo. No podía fingir que no existía, por más profunda que fuera la traición. Finalmente, escribió una respuesta seca. Hablaremos esta noche en casa. Horas después, Daniel regresó. Los hombros caídos, la corbata torcida, cargando la apariencia de un hombre exhausto, cuya torre de cartas comenzaba a derrumbarse.
Se encontraron en un salón tenuemente iluminado, flanqueado por retratos ancestrales. El peso de la historia de la familia Ruiz parecía oprimirlos desde las paredes. Daniel fue el primero en hablar, con voz temblorosa. Lo siento, no hay excusa para lo que hice. Tienes que creerme. ¿De verdad? Lo interrumpió Olivia. Emma no fue ningún accidente, Daniel. No te tropezaste con esto, lo elegiste. Él se dejó caer en un sillón de terciopelo, enterrando la cara entre las manos. Por un instante, Olivia no vio al magnate idolatrado por la sociedad, sino a un hombre quebrado bajo el peso de sus propias mentiras. No sabía si lo que veía era remordimiento genuino o miedo por su reputación. Emma apareció cuando estábamos ampliando negocios en Europa, confesó él. Los Torres son una familia poderosa, y ella era clave para cerrar ciertos acuerdos. Una noche, después de demasiadas copas, las cosas se volvieron personales. Debí haber frenado ahí. Levantó la vista, con los ojos brillantes. Pero no lo hice. El corazón de Olivia palpitaba con fuerza. ¿Algo de esto había sido real? ¿O todo fue solo una estrategia empresarial? Fue complicado, dijo él, tragando saliva. A veces se sentía real, otras, era solo por convenios, por la expansión, por el legado de mi padre que exige crecimiento constante. Permití que eso eclipsara mi matrimonio. Tal vez incluso me convencí de que podía mantener esos mundos separados. El único sonido que rompía el silencio era el débil tic-tac de un viejo reloj de péndulo. Olivia luchaba contra una mezcla de asco, tristeza, y un extraño alivio por oír, al fin, una pizca de verdad. Sabes que no puedo simplemente perdonarte, susurró, llevando una mano temblorosa a su vientre. La mirada de Daniel descendió hacia su barriga. La vergüenza lo inundó. Lo sé. Pero quiero arreglar esto, de algún modo. Por ti. Por el bebé. Me alejaré de Emma, romperé el trato si hace falta. Ella exhaló con los dientes apretados. Haz lo que tengas que hacer, dijo con frialdad. Yo me quedaré aquí por ahora. Pero no esperes que finjamos ser una familia feliz mientras tú decides qué hacer con tu vida. Él asintió, con lágrimas que amenazaban pero no caían. Es justo. Olivia se dio media vuelta y se marchó. Cada paso que daba resonaba con una única verdad. Por muchas lágrimas que se derramaran o promesas que se ofrecieran, el abismo entre ellos podía ser demasiado profundo como para cerrarse. Tras la revelación pública de Olivia, el Imperio Ruiz mostró grietas finas que pronto comenzaron a extenderse. Algunos miembros de la junta directiva murmuraban sobre el posible colapso de la imagen pública de Daniel, temiendo que los clientes huyeran si el escándalo ponía en duda su liderazgo. Mientras tanto, Emma emitía declaraciones disfrazadas de actualizaciones filantrópicas, evitando cualquier acusación directa, pero minimizando sutilmente a Olivia como una esposa emocional atravesando una crisis personal. Aislada, Olivia encontró una aliada inesperada en María Gilén, una mujer de cabello plateado y carácter firme, que había sido asesora cercana del difunto padre de Daniel. Aunque María era conocida por su actitud implacable y directa, Olivia percibía un hilo de compasión detrás de su fachada estoica. Una tarde, María la invitó a tomar el té en un salón tranquilo de la mansión. Conozco a Daniel desde que era niño, dijo María, ofreciéndole a Olivia una taza de porcelana. Ha cometido un grave error, sí. Pero sospecho que hay algo más en la participación de Emma. La familia Torres tiene una forma agresiva de hacer negocios, por decirlo suavemente. Olivia removió el azúcar en su té. Eso he oído, dijo con cautela, pero no estoy segura de cómo me ayuda eso. María entrelazó las manos sobre su regazo. Quizás deberíamos averiguar si el papel de Emma fue meramente emocional o si los Moret pretendían atarse a los Aster de forma más permanente. Si es lo segundo, puede que hayan presionado a Daniel usando la seducción como herramienta. No sería el primer hombre que cae en esa trampa. Un escalofrío de indignación recorrió a Olivia. Daniel igual tomó su decisión, respondió con firmeza. Pero si hay algo más detrás, podría amenazar no solo mi matrimonio, sino la seguridad financiera de mi hijo. Lo sospecho, dijo María. Los Moret no solo buscan controlar corporaciones, también buscan arrasar reputaciones. Si Emma logra casarse con Daniel,
Sería la jugada maestra para ambas familias. La idea le cortó la respiración a Olivia. ¿De verdad crees que están empujando hacia eso? María sintió con expresión sombría. Son minuciosos. Si te haces a un lado sin hacer ruido, tendrán vía libre. Y si luchas, probablemente redoblen esfuerzos para desacreditarte. Olivia se llevó la mano al vientre, sus instintos de madre activándose. ¿Cómo los detengo? Con información, respondió María con sencillez. Saca a la luz cualquier acuerdo secreto o arreglo poco ético. Si Emma utilizó tácticas cuestionables para influir en Daniel, exponerlo puede volcar la opinión pública a tu favor. Y en cuanto a la junta directiva de Aster, no respaldarán un trato manchado por escándalos. Olivia inhaló con fuerza. Las últimas semanas habían sido un torbellino de dolor y rabia, pero las palabras de María le daban un nuevo propósito. ¿Por dónde empiezo? María tomó un sorbo medido de su té. Revisa los archivos privados de Daniel. Habla con el personal que ha viajado con él. Busca pagos inusuales, reuniones discretas, correspondencia sospechosa. Si descubres que los Moret jugaron sucio, puedes usarlo para proteger el futuro de tu hijo. Olivia sintió, sintiendo como su resolución comenzaba a afirmarse. Por primera vez, ya no se sentía como una esposa traicionada, sino como una leona lista para defender a su cría. La traición que casi la destruyó ahora alimentaba su lucha. No se acobardaría ante el apellido Torres, ni ante las manipulaciones de Daniel. Si el juego era de poder, entonces Olivia jugaría. Pero lo haría guiada por la verdad, no por la avaricia. El estudio de la mansión era un santuario normalmente custodiado por el personal de Daniel. Pero una noche, Olivia lo encontró desocupado. Entró con el corazón latiendo a mil, usando la linterna de su móvil para guiarse entre hileras de libros encuadernados en cuero y retratos de patriarcas Ruiz de generaciones pasadas. Sobre el escritorio había carpetas etiquetadas con referencias crípticas. Proyecto Mónaco, Expansión París, Colaboración Torres. Revisando el contenido, Olivia encontró esquemas detallados de tratos propuestos con la marca Torres, expansiones hoteleras fusionadas con promociones cruzadas de alta costura. A simple vista, parecía una sinergia de imperios empresariales. Pero el demonio estaba en las notas al pie, menciones a acuerdos personales intangibles y cláusulas de confidencialidad. El lenguaje era vago, pero sugería arreglos que iban más allá de lo corporativo. Dos documentos en particular la hicieron detenerse. El primero, una carta con el sello Torres, hacía referencia a una alianza futura beneficiosa para ambas familias. El segundo, un calendario de supuestas cenas de negocios de Daniel, que coincidían sospechosamente con noches en las que la afirmaba estar en otros lugares. Un escalofrío le recorrió la espalda. Podía imaginarse perfectamente la escena. Emma ofreciéndose no solo a sí misma, sino también exclusivas oportunidades de negocios para presionar a Daniel. Tal vez al principio él resistió, o tal vez no. De cualquier forma, aquello confirmaba las sospechas de María. La presencia de Emma iba mucho más allá de una aventura amorosa. Olivia tomó fotos con su móvil de las páginas más incriminatorias y luego colocó todo cuidadosamente en su lugar. Regresó a su suite con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Se horrorizaría la junta de Aster al ver pruebas de acuerdos sellados mediante relaciones personales? ¿Tendrían algún valor las promesas de Daniel de arreglar el matrimonio si estos documentos salían a la luz? Insegura, abrió su portátil y comenzó a revisar archivos de noticias de negocios. Descubrió un patrón. En cada expansión importante emprendida por los Torres, surgían rumores. Seducciones estratégicas, ofertas poco éticas, acuerdos bajo la mesa. Las demandas eran silenciadas con indemnizaciones millonarias. No había pruebas concluyentes, pero el patrón dibujaba una imagen preocupante de cómo los Moret jugaban en el escenario internacional. Olivia soltó un suspiro cansado. Recordó las palabras de María, la información es poder. Y ahora, en sus manos, sostenía las semillas de ese poder. Podrían proteger a su hijo, pero ¿estaba realmente lista para enfrentarse a un clan entero, mientras todavía lidiaba con su propio dolor? La determinación venció al miedo. Sí, pensó con firmeza. Por el bien del bebé, no me queda otra opción.
A los pocos días del escándalo de la gala, Emma lanzó una agresiva campaña de relaciones públicas. Presentaba a Olivia como una esposa inestable y celosa. Las redes sociales bullían con rumores sembrados. Que Olivia había inventado la infidelidad para llamar la atención. O que estaba tan obsesionada con su propia marca de moda que había descuidado a Daniel. Algunas versiones incluso sugerían que el bebé no era de Daniel, aunque tales afirmaciones fueron rápidamente desmentidas por fuentes más confiables. Para Olivia, cada nueva ola de chismes era como una puñalada fresca. Despertaba cada día con alertas en su teléfono. Tabloides repitiendo mentiras, programas de entrevistas con supuestos expertos en lenguaje corporal alegando que la postura de Emma en la gala indicaba inocencia. Mientras que la de Olivia denotaba hostilidad. Se obligó a no responder a cada golpe. María le advirtió que reaccionar impulsivamente sería caer en la trampa de Emma. Mientras tanto, comenzó a circular el rumor de que Olivia estaba considerando el divorcio. Ella no lo había confirmado públicamente, pero no era del todo falso. Lo pensaba a diario, especialmente en esas noches en que Daniel no regresaba a casa, dejándola sola en medio de la tormenta mediática. Si presentaba la demanda de divorcio, podría reclamar lo que le correspondía legalmente de los bienes de Aster y asegurar la herencia de su hijo, lejos de las manipulaciones de Daniel o Emma. Y sin embargo, algo la detenía. Parte de ello era el recuerdo del hombre al que una vez amó, aquel que se mostró tan sincero en los primeros años. Otra parte era miedo. Miedo a una batalla legal sucia bajo el ojo público. Miedo a que el estrés de un conflicto prolongado afectara a su bebé aún no nacido. Si existía una forma de manejar todo aquello con discreción y proteger su futuro, quería encontrarla. La propuesta de María, exponer los métodos corruptos de Emma, ofrecía un camino alternativo. Si lograban desacreditar la alianza con los Torres, tal vez la Junta se retractaría, obligando a Daniel a distanciarse de verdad. Pero ese plan dependía del momento. Y María insistía en que solo tendrían una oportunidad para que la verdad tuviera impacto. Asumiendo el rol de estratega silenciosa, María invitó a Olivia a reunirse con un veterano periodista, Alejandro Blanco, especializado en descubrir corrupción corporativa. Se encontraron en un rincón discreto de un café bullicioso en Manhattan, donde los murmullos y platos entrechocando amortiguaban cualquier intento de escuchar. Nerviosa, Olivia le entregó copias de los documentos que había reunido. Le explicó cómo ciertas anotaciones insinuaban actividades poco éticas por parte de Emma y su padre, Martín Torres. Alejandro examinó las hojas, sus ojos entrecerrados ante las sutiles pistas. Si lo que dices es cierto, comentó, los Torres han montado una red de acuerdos secretos bajo la fachada de alianzas legítimas. Eso es material de portada. A Olivia se le revolvió el estómago. Va más allá de los titulares. Quiero proteger a mi hijo, y a mí misma, para ser franca. No soy experta en escándalos empresariales ni espionaje corporativo. Solo sé que algo aquí huele muy mal. Alejandro asintió, su tono empático pero cauteloso. Soy cuidadoso con la identidad de mis fuentes. Si decido publicar, verificaré cada dato por mi cuenta. Pero prepárate, si esto sale a la luz, Emma no se quedará de brazos cruzados. Lo entiendo, respondió Olivia en voz baja. Pero ya no pienso esconderme. Al salir del café, Olivia se encontró nuevamente entre la multitud vibrante de la ciudad. Y en su pecho, floreció una esperanza inquieta. Quizá una investigación a fondo podría darle algo de control en una situación que durante demasiado tiempo la había hecho sentir impotente. El descontento dentro de la Junta de Aster crecía con cada día que pasaba. Los inversionistas temían que la mala prensa eclipsara los proyectos del conglomerado. Una facción importante urgía a Daniel a alejarse de las negociaciones con los Torres hasta que estabilizara su vida personal. Otros alegaban que perder la alianza sería un error financiero imperdonable. Las reuniones se transformaban en discusiones a gritos por el riesgo de escándalo, mientras los directores señalaban con preocupación la caída del precio de las acciones. Olivia, que no solía estar presente en esas sesiones, se enteraba de la tensión gracias a María. Una tarde fría, María la interceptó en el vestíbulo de la mansión con una expresión de urgencia. Tienes que asistir a la sesión especial de mañana, dijo. Van a votar si se aprueba la siguiente fase clave del trato con los Torres, o si se cancela por completo. Pero yo no soy parte de la Junta, respondió Olivia.
María esbozó una sonrisa contenida. Como esposa de Daniel, tienes acciones en la compañía. Suficientes como para solicitar una invitación. Además, tu nombre está en el centro del escándalo que amenaza ese acuerdo. No pueden fingir que no existes. Y así, al día siguiente, Olivia ingresó a la sala de juntas en el último piso de la Torre Astor. Desde los ventanales que iban del piso al techo, Manhattan se desplegaba a sus pies, testigo silencioso del imperio que Roger Ruiz había construido. Alrededor de una mesa de caoba, se sentaban una docena de directores, con expresiones que iban de la curiosidad al recelo. Daniel ocupaba un asiento cerca de la cabecera, flanqueado por abogados de un lado. Emma, acompañada por su padre y varios asesores de los Torres, se sentaba al otro extremo. La tensión en la sala. La tensión en la sala era casi asfixiante. El presidente, Luca Ortiz, una figura imponente con gafas de montura plateada, dio inicio a la reunión. Estamos aquí para abordar las controversias que rodean la propuesta de colaboración entre Astor y la familia Torres. Dado el reciente escrutinio público, esta junta debe decidir si continuar las negociaciones sigue siendo lo mejor para nuestros intereses. Emma fue la primera en hablar, irradiando seguridad. Daniel y yo hemos trabajado incansablemente para forjar una alianza que eleva ambas marcas a nivel global. Sí, ha habido distracciones personales, pero los negocios no deben descarrilarse por dramas privados. El grupo Torres mantiene su firme deseo de seguir adelante. Sus ojos se deslizaron con desdén hacia Olivia. Antes de que Olivia pudiera responder, Daniel carraspeó. Reconozco que ha habido desafíos, admitió. Mi vida personal se entrelazó demasiado con asuntos profesionales, lo cual lamento profundamente. Pero desde un punto de vista estrictamente financiero, la sinergia sigue siendo prometedora. Se oyeron murmullos entre los miembros de la junta. Una mujer llamada Julia Rubio, directora de operaciones internacionales, se volvió hacia Olivia. Señora Ruiz, ¿tiene algo que aportar? El pulso de Olivia se aceleró, pero se obligó a mantenerse firme. Sí. He visto documentos que sugieren que los métodos de los Torres no son del todo transparentes ni éticos. Existen posibles trampas legales en estas expansiones que podrían dañar gravemente la reputación de Astor si salen a la luz. Martín Torres se irguió, ofendido. Acusaciones infundadas, gruñó. Habla como si fuera experta en derecho corporativo. No lo soy, admitió Olivia con serenidad. Pero compartí mis hallazgos con periodistas que sí lo son. Y si llega a surgir evidencia de conductas indebidas, las consecuencias podrían costar más que lo que vale este trato. El silencio volvió a imponerse. Daniel parecía genuinamente dividido. Julia y otros directores intercambiaron miradas incómodas, conscientes de que los medios ya habían puesto un reflector sobre el nombre Astor. La reunión se estancó hasta que el presidente Ortiz declaró: pospondremos la votación final hasta poder verificar estas preocupaciones. Siguiente punto en la agenda. Pero justo en ese momento, una joven asistente irrumpió en la sala, disculpándose por la interrupción. Se acercó al presidente y le susurró algo al oído. Ortiz frunció el ceño y activó la gran pantalla al frente de la sala. En ella apareció un segmento de noticias de último momento. Era Alejandro da Costa, informando sobre documentos recién revelados que vinculaban las expansiones de los Torres con investigaciones por corrupción en varios mercados europeos. Aunque no se presentaban acusaciones directas contra Daniel, el informe insinuaba que cualquier socio involucrado en esas operaciones arriesgaba un daño reputacional severo. Emma se puso pálida. El rostro de Martín Torres se tornó rojo de ira. Y alrededor de la mesa, el ambiente cambió bruscamente. No podemos seguir adelante, murmuró alguien. Es demasiada responsabilidad. Otro director asintió. La prensa nos crucificará si apoyamos esto. El corazón de Olivia latía con fuerza al darse cuenta de que la filtración estratégica había llegado antes de lo esperado. Cruzó mirada con María y recibió un leve asentimiento. Había comenzado. Los días siguientes se desplegaron como una serie de detonaciones controladas. La Junta de Astor, ahora bajo sospecha pública, suspendió oficialmente las negociaciones con los Torres. Abogados de ambas partes se apresuraban a contener los daños. El padre de Emma, Martín, amenazó con demandar a los Ruiz por difamación,
alegando que los rumores sobre corrupción eran falsos. Sin embargo, con las revelaciones de Alejandro da Costa en portadas internacionales, muchos se preguntaban si el Imperio Torres había estado jugando un juego de poder basado en sobornos y manipulación política. Daniel, rodeado de escándalo por todos lados, se encerró en su oficina durante horas. Tal vez trazando una estrategia de salida. Olivia apenas lo veía, y cuando lo hacía, él lucía tan desmejorado que casi sentía lástima, casi. Se recordaba a sí misma las noches de mentiras y el dolor que le había causado. Aún así, por el bien de su hijo por nacer, esperaba que Daniel lograra salir de la crisis sin arrastrarlos a todos consigo. La opinión pública, antes deslumbrada por la imagen filantrópica de Daniel Astor, comenzaba a cambiar. Los tabloides ahora lo retrataban como un hombre cuyo imperio se había construido sobre cimientos morales tambaleantes, eclipsado por una amante envuelta en acuerdos éticamente cuestionables. Emma concedió entrevistas, presentándose como una profesional ambiciosa que había tropezado en un romance complicado. Pero sus palabras sonaban huecas ante la creciente evidencia de que las expansiones de Torres habían incluido sobornos a funcionarios en varios países. Aunque aún no se probaban legalmente, el humo era suficiente para asfixiar cualquier intento de continuar la alianza. Para Olivia, cada día era una mezcla de alivio al ver cómo se debilitaba la amenaza de los Torres y ansiedad por lo que aún estaba por venir. Había empezado a considerar seriamente la vida por su cuenta, criando al bebé en un entorno más estable. Se puso en contacto con una abogada especializada en divorcios, quien le recomendó un enfoque discreto, postergando la presentación oficial hasta que el polvo del escándalo se asentara. La herencia del niño podría convertirse en una ficha clave de negociación si el imperio de Daniel se desmoronaba en medio de la tormenta. María continuaba guiando a Olivia con consejos precisos. Conserva toda la evidencia adicional. Mantente serena en público. Y jamás respondas a los ataques de Emma con nada que no sea dignidad. Olivia seguía ese consejo con precisión, incluso cuando el nombre de Emma había dejado de ser sinónimo de una simple aventura. Se convirtió en una especie de juicio moral sobre hasta qué punto la ambición podía eclipsar la integridad. Después de semanas de un silencio pétreo entre ellos, Daniel y Olivia finalmente se enfrentaron una tarde gris y lluviosa en el invernadero de la mansión. La luz apagada se filtraba por las ventanas, iluminando la tensión marcada en el rostro de Daniel. El reflejo de las gotas deslizándose por el cristal parecía apropiado para su estado de ánimo, melancólico e inestable. Él habló primero, rompiendo el silencio. La Junta quiere que me aparte temporalmente como director ejecutivo. Olivia cruzó los brazos alrededor del abultado contorno de su vientre. No me sorprende. Él soltó una risa breve, sin humor. No, me lo imagino. He puesto todo en riesgo. Una sombra fugaz de pesar cruzó su rostro. Sé que merezco las consecuencias, pero me mata pensar que puedo arrastrarte a ti y a nuestro hijo conmigo. Olivia se apoyó en una mesa cercana, el agotamiento evidente en su postura. Lo estoy manejando. Tengo mis propios abogados, mis propias estrategias. Pero nada de esto tenía que pasar. Las palabras no dichas, si no me hubieras traicionado, flotaban en el aire. Daniel asintió, con los ojos brillando de arrepentimiento. Lo entiendo. Y si quieres el divorcio, dijo en voz baja, mis abogados están preparados para ese escenario. Pero quiero que sepas algo, nunca planeé reemplazarte con Emma. Nunca fue amor con ella. Fue ambición. Torcida y envuelta en algo sórdido. Y yo fui demasiado ciego, o demasiado arrogante para detenerlo. Las emociones se agitaban en el pecho de Olivia, pero se negó a dejar que las lágrimas afloraran. Ya había llorado suficiente. No sé si eso lo hace mejor o peor. Estoy furiosa porque le diste tanto poder. Estoy herida porque mentiste mientras yo llevaba a nuestro hijo. Pero, una pequeña parte de mí se siente aliviada. Quizá porque, si no fue amor, duele un poco menos. Daniel bajó la mirada al suelo. Desearía poder volver atrás y arreglarlo. Incluso si ya no podemos ser marido y mujer como antes. Tal vez podamos encontrar una forma de coexistir, sobre todo cuando el bebé llegue. Olivia no dijo nada. El silencio hablaba por ella, duda, cansancio, decepción. Tras un largo momento, se dio media vuelta para marcharse.
Y al llegar al umbral, murmuró sin mirar atrás. Si de verdad quieres protegernos, aléjate por completo de los Torres. Demuestra algo de carácter. Él no respondió. El golpeteo constante de la lluvia llenó el vacío detrás de ella. Por más que Emma intentara salvar el nombre Torres, nuevas filtraciones surgían sin cesar, cada una revelando rincones del negocio familiar que rozaban la ilegalidad. Periodistas internacionales desenterraban fusiones sospechosas y cambios súbitos de políticas en países donde los Torres se habían expandido, alimentando la especulación de que había sobornos detrás de esos acuerdos. En un intento por desviar la culpa, Emma exigió una reunión con Daniel en un club privado, famoso por su discreción. Sin embargo, los fotógrafos los captaron llegando por separado. A la mañana siguiente, los titulares estallaban. Daniel y Emma, reuniones secretas en medio del colapso corporativo. A partir de esas imágenes, Olivia comprendió que Emma no había desaparecido en la sombra. Seguía siendo una amenaza. Seguía cerca. Días después, Daniel, tenso y reservado, le confesó que Emma lo había amenazado con acusarlo públicamente de haber sido cómplice en las operaciones dudosas de los Torres, usándolo como chivo expiatorio si no empujaba a la Junta a firmar el acuerdo. Incluso insinuó continuar su relación en secreto, en un intento desesperado de conservar influencia personal en un arreglo tambaleante. Todo olía a desesperación. Esta vez, Daniel rechazó sus demandas sin rodeos. Hemos terminado, le dijo, según mostró en un mensaje de texto a Olivia. Estoy rompiendo lazos, tanto personales como profesionales. La respuesta de Emma fue escalofriantemente directa. Te vas a arrepentir. Para Olivia, esa amenaza final subrayó el poder manipulador que Emma aún creía tener. Pero también sintió una tenue sensación de vindicación. Tal vez Daniel finalmente había comprendido cuán peligrosamente había jugado con el destino. Cerca del 7º mes de embarazo, Olivia despertó una noche con un dolor agudo en el abdomen. El pánico la invadió. El estrés constante por el escándalo la hacía temer que pudieran surgir complicaciones. Llamó, y el personal fue rápidamente a buscar a Daniel, que dormía en su suite separada. Él llegó corriendo, los ojos desorbitados por la preocupación, y la ayudó a subir al coche. Con las luces de la ciudad parpadeando, volaron hacia el hospital. En el área de maternidad, el examen inicial reveló contracciones prematuras, provocadas por ansiedad y agotamiento. Después de administrarle medicación para estabilizarla, el equipo médico insistió en que debía permanecer en observación. Daniel se quedó a su lado. La tensión habitual entre ellos fue reemplazada, aunque sea por un instante, por una ternura fugaz. Por primera vez en meses, Olivia se permitió apoyarse en él. Y lágrimas silenciosas rompieron su compostura cuidadosamente construida. A la mañana siguiente, el médico les informó que el bebé estaba estable. Pero Olivia necesitaba descanso. Sin estrés. Y un entorno libre de conflictos emocionales. Una petición difícil, considerando el escándalo que ardía ya afuera. Y sin embargo, por unas pocas y preciosas horas en aquella habitación de hospital, Olivia y Daniel encontraron una tregua frágil. Él le sostuvo la mano. Volvió a disculparse por todo. Y ella sintió en silencio, demasiado agotada para seguir luchando. Este hijo lo es todo, susurró Olivia, acariciando suavemente su vientre, justo cuando el bebé pateó en respuesta. Tengo que ser fuerte, pero me siento tan rota. Daniel inclinó la cabeza, la voz ronca por el arrepentimiento. Lo haré mejor. Te lo prometo. Olivia no pudo ocultar su escepticismo, pero aceptó su presencia, al menos por ahora. Aunque solo fuera para reunir las fuerzas necesarias para llevar a su hijo al mundo con seguridad. Después del susto en el hospital, Olivia se mudó a una ala más tranquila de la mansión, asistida por un pequeño grupo de empleados y bajo la atenta mirada de María. Mientras María se encargaba de atender las preguntas diarias de la prensa, Olivia evitaba por completo las redes sociales y los periódicos sensacionalistas, enfocándose únicamente en su salud. Las noticias sobre el estancamiento del acuerdo con los Torres crecieron, con medios financieros importantes prediciendo que el trato estaba más allá de cualquier salvación. Entretanto, Alejandro da Costa continuaba publicando informes que revelaban nuevas capas de presunta mala conducta por parte de los Torres, aumentando la presión sobre Emma.
Algunos rumores decían que su propio padre estaba dispuesto a desheredarla por haber impulsado negocios que habían fracasado catastróficamente. En un último acto de desafío, Emma ofreció una conferencia de prensa, presentándose como víctima del sensacionalismo mediático. Las cámaras captaron su discurso entre lágrimas, hablando de haberse enamorado del hombre equivocado y haber sido usada por poderes manipuladores dentro del consejo directivo de Aster. Pero el público ya desconfiaba de sus dramatismos. Los medios contrastaron sus declaraciones con una larga lista de documentos filtrados que vinculaban a los Torres con tratos dudosos. Cuanto más intentaba controlar la narrativa, más se erosionaba su credibilidad. Poco después, el equipo legal de los Torres anunció que se retiraban por completo de cualquier negociación con Aster, citando un ambiente tóxico. La ruptura fue rápida y absoluta. Daniel, enfrentando la ira del consejo, cedió temporalmente su puesto como director ejecutivo, entregando el mando a Luca Ortiz. Aunque la prensa lo describió como un retiro estratégico, fuentes internas afirmaban que era la única forma de estabilizar la compañía. Oficialmente, Daniel seguía siendo un accionista mayoritario, pero su autoridad en el día a día había desaparecido. Emma abandonó Manhattan poco después, rodeada por un enjambre de flashes de fotógrafos que captaron su salida apresurada. El romance efímero y la gran alianza que soñaba, se habían hecho polvo. Para Olivia, fue un momento de alivio, aunque no necesariamente de alegría. La aventura había destrozado su matrimonio de formas irreparables. Pero podía sentir que la tormenta tóxica comenzaba a disiparse, reemplazada por un silencio más llevadero. A pesar del susto en el hospital, Olivia logró llevar su embarazo a término. En una noche fresca de otoño, las contracciones comenzaron de verdad. Esta vez, Daniel estuvo a su lado desde el primer momento, la llevó al hospital, le sostuvo la mano durante cada oleada de dolor. El personal médico los reconoció como la pareja famosa de los titulares, pero en la sala de partos, los chismes se apagaron ante la humanidad de la situación. Tras horas de trabajo de parto, Olivia dio a luz a un bebé sano. Un niño. El momento en que los llantos del recién nacido llenaron el aire, Olivia sintió una oleada abrumadora de gratitud. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras acunaba con ternura la diminuta vida en sus brazos. Daniel estaba cerca, con los ojos brillando de asombro, y se atrevió a extender la mano para acariciar la mejilla del bebé. Una enfermera les preguntó qué nombre habían elegido. Olivia miró a Daniel. Él asintió, con voz suave. Decidimos llamarlo Mark. Luego besó con un leve temblor la frente del bebé. El silencio que siguió estuvo cargado de amor, dolor y una esperanza incierta. En ese instante surrealista, el escándalo, la angustia, las traiciones, todo quedó en segundo plano. La nueva vida había tomado el centro del escenario. Pero la vida real rara vez termina con el nacimiento de un niño. Llegaron los papeles de alta, y con ellos nuevas responsabilidades, nuevas decisiones, y una montaña de preguntas sin responder sobre el futuro. Olivia se encontró en un estado de reflexión constante, cuidando de Mark en la quietud del cuarto que había decorado meses atrás. Daniel se alojaba en una habitación para invitados. Pasaron las semanas en una mezcla de noches sin dormir, tomas meticulosas y rutinas cuidadosas. Olivia se mostró como una madre dedicada, decidida a darle a su hijo toda la estabilidad posible. Daniel caminaba con pies de plomo a su alrededor, inseguro de cómo ejercer la paternidad sin invadir su espacio. Las llamas inmediatas del escándalo comenzaron a apagarse, reemplazadas por una nueva obsesión de los periódicos sensacionalistas. Pero las brasas seguían ardiendo bajo la superficie. Una noche, cuando Mark por fin se quedó dormido, Olivia encontró a Daniel en la biblioteca de la mansión. Estaba hojeando un viejo álbum de fotos, lleno de imágenes de los logros del padre de Daniel. Ella se detuvo en el umbral, recordando tiempos más felices, cuando soñaban con recorrer el mundo juntos. Esos sueños ahora parecían pertenecer a otra vida. Daniel la notó y cerró el álbum. ¿Cómo duerme Mark? Por suerte, tranquilo, respondió Olivia, sentándose a su lado. El silencio que siguió fue tenso, pero no hostil. Daniel inhaló hondo, reuniendo valor. Los abogados dicen que, si optamos por una separación amistosa, podemos finalizarlo todo de forma discreta. Pero, si quieres intentar terapia de pareja. El corazón de Olivia se contrajo. Había considerado seriamente la idea de alejarse para siempre.
forjar una nueva vida donde no la persiguiera la sombra de su traición. Y sin embargo, al mirarlo, se preguntó si la redención era posible. No lo sé, admitió con franqueza. Podemos empezar con terapia, quizás. Pero no prometo ningún resultado. Él asintió, con un leve destello de alivio en los ojos. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario. Sus palabras flotaron en el aire como una rama de olivo. Pero también como recordatorio de que la confianza, una vez rota, nunca se recupera del todo con facilidad. Olivia desvió la mirada hacia el monitor del bebé, donde escuchó el suave murmullo de Mark. Comprendió que sus decisiones futuras ya no le pertenecían solo a ella. Cada elección afectaría directamente la infancia de su hijo. Quería que él creciera alejado de su padre. O creía, en el fondo, que una paz frágil podía florecer en algo más. No llegó a una respuesta clara. Tal vez esa era la verdad de la vida real. Caótica, incierta, y, aún así, rebosante de posibilidades. Tanto de dolor como de sanación. Al final, Olivia entendió que, sin importar el camino que eligiera, reconciliación o despedida definitiva, su fortaleza había sido puesta a prueba, y había salido victoriosa. Se enfrentó a un titán de traición, escándalo público y codicia corporativa. Protegió a su hijo. Y no se quebró. Esa realización encendió en su pecho una pequeña llama de esperanza. Lista para guiarla hacia lo que viniera después. Podrían surgir nuevos dramas. Secretos podrían derrumbar reputaciones. Pero la historia de Olivia demuestra que el coraje y la resiliencia pueden resistir incluso la traición más feroz. No se escondió. No se rebajó. Luchó por su dignidad mientras resguardaba la vida que crecía dentro de ella. Aunque el camino adelante siga siendo incierto. El espíritu inquebrantable de Olivia prueba que los corazones rotos aún pueden elegir el sendero de la integridad y el amor propio. Esta historia nos recuerda que la vida real no siempre ofrece finales de cuento de hadas. Pero a veces, sí otorga segundas oportunidades. A veces para reconstruir. Y otras, simplemente para marcharnos con la frente en alto y en nuestros propios términos. Si esta historia de escándalo, desamor y la feroz determinación de una madre tocó tus emociones, tómate un momento para darle me gusta, compartirla con quienes aman los relatos de redención. Y suscribirte para más historias que enfrentan los giros más difíciles de la vida. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que resuena, inspira y emociona. Gracias por estar aquí. Lo que viene, será aún más profundo.